Bueno, en esta ocasión vamos a estar tratando sobre el tema de la iglesia. Una vez que uno entra a la familia de Dios, se va a dar cuenta de que en el reino de Dios no solamente hay ciertas leyes que rigen el reino, como cualquier tipo de reino, sino que además hay cierta estructura. O sea, ya Dios dejó establecido una fórmula de convivencia, una forma de trabajar, de unirnos para hacer las cosas que tenemos que hacer. Cuando Cristo viene y da su vida por nosotros, bueno, hace 2000 años, en ese momento Él organiza y da a luz lo que llama la iglesia, ¿verdad? Dice, yo edificaré mi iglesia. Él edifica su iglesia. Nadie más puede construir la iglesia. Y en ese momento Él está poniendo el fundamento. La misma Biblia nos enseña que el fundamento, o sea, la roca, la piedra angular, lo que es el centro de todo el edificio que sería la iglesia, es Cristo mismo. Entonces, cuando Cristo funda la iglesia sobre su doctrina, sobre su salvación, sobre su testimonio, sobre su vida, entonces, a partir de ese momento, es decir, hace 2000 años, comienza la historia de la iglesia. La historia de la iglesia no comienza con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel era la vida de Israel, del pueblo de Judá, del pueblo de Israel. Pero a partir de Cristo empieza la vida de la iglesia. Por eso cuando uno, como tú y como yo, conocemos a Jesús, empezamos a ir a una iglesia, nos damos cuenta que hay una forma de vivir. Y es que Cristo, y a partir de Cristo, pues con los evangelios y también con las cartas de los apóstoles, de los discípulos, pues se empieza a dar una serie de instrucciones de cómo el cristiano debe vivir. Una de ellas tiene que ver con la congregación, es decir, el juntarse como pueblo de Dios, como hijo de Dios. Y a eso se le llama iglesia. La palabra iglesia viene de eclesía, que es una asamblea de los llamados. En otras palabras, es la asamblea de los convertidos, quienes forman parte no del edificio, sino de la eclesía, de la iglesia de Jesucristo. Forman parte todos los que han conocido a Jesús, le han entregado su vida, si es este tu caso, han nacido de nuevo, Cristo les perdonó, han empezado a vivir con Jesús, son templo porque el Espíritu Santo está en su corazón, como ya hemos aprendido en otras lecciones, y ahora son parte de esa gran familia. Esa es la iglesia. La iglesia entonces tiene varias connotaciones, porque oímos de la iglesia que está en el barrio de no sé qué, la iglesia que está en la calle no sé cuánto, la iglesia que está en la península o en las islas, distintas iglesias. Pero hay que diferenciar entonces entre dos tipos de iglesias. Lo que es la iglesia local, es decir, el punto donde los miembros de la familia de Dios, los santos, los que se han convertido en un lugar concreto, se reúnen para oír de la palabra, para alabar a Dios, y esa es una iglesia local, es para la atención de la gente que vive en esa zona. Y luego está el concepto de iglesia universal. El concepto de iglesia universal se refiere a toda la iglesia, o sea, a todos los miembros, hermanos, santos, miembros de la familia de Dios, que forman parte de la iglesia, pero que no se reúnen en un solo lugar, porque sería imposible. Imagínense si solamente los chinos se reunieran en un solo lugar para tener culto, con todos los chinos que son, el mundo se quedaría inclinado del peso. Es imposible, ¿verdad? Seríamos una distancia impresionante. No podríamos reunirnos todos los domingos, todos los cristianos del mundo, en un solo lugar, para luego el lunes volver a nuestro... Eso es inconcebible. Entonces la iglesia universal está repartida en iglesias locales, que además, por cultura, por origen, es decir, por cómo se fundaron, quién la fundó, aunque todas tienen de raíz el mismo espíritu, el mismo Cristo, el mismo Dios, siempre hay pequeños matices, pequeñas formas. Así encontraremos entonces iglesias locales donde por razones históricas la costumbre que tienen es, por ejemplo, de no aplaudir. Entonces usted entra a iglesias donde la costumbre no es aplaudir. Pero entra en otras iglesias donde la costumbre es aplaudir.
Y dice, pero no son la misma iglesia. Bueno, hay que tener cierto grado de flexibilidad a la hora de acercarnos a las iglesias locales y sentirnos parte de ellas. Y es que no todos los lugares, todas las familias son iguales. Entonces, no en todos los lugares las iglesias son iguales. Tenemos que tener ese grado mínimo de tolerancia. Pero ¿cuál es entonces la iglesia realmente verdadera? Mire, la iglesia verdadera, independiente de los matices, de si saltan o no saltan, de si aplauden o no aplauden, de si les gusta hacer reuniones de 1 hora, de 2 horas o de 3 horas, de si se reúnen 3 veces a la semana o una sola vez, de si hacen esto o hacen lo otro, la base está en que Cristo es el fundamento. Si Cristo no es el fundamento, entonces esa iglesia no es verdadera. Es decir, no es la iglesia de la que la Biblia habla. Se llamará iglesia, pero no es la que la Biblia habla. Entonces encontramos iglesias que están fundadas varios distintos fundamentos. Encontramos iglesias como los Testigos de Jehová, que su fundamento no es solo la palabra de Dios, sino son los escritos de sus fundadores o de sus presidentes mundiales, ¿verdad? O directores mundiales. Encontramos como la iglesia mormona, la iglesia de los santos de los últimos días. Esa iglesia no solamente tiene la palabra de Dios, la Biblia, sino que además tiene el libro del Mormón, aparte de los escritos de sus directores mundiales. Entonces, no son iglesias en el sentido bíblico de la palabra. La iglesia bíblica es aquella que tiene a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como el centro de su doctrina. Y de ahí salen todas las demás enseñanzas que en la Biblia se nos dan. Entonces, quiero en esta mañana dejar claro cuál es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que tiene a Jesús como la piedra fundamental de su fe. Él vino para salvarnos porque estábamos perdidos, murió por nosotros, es decir, pagó el precio por nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados con la sangre que derramó, subió al cielo y fue honrado delante de Dios, delante de los ángeles, y estamos esperando su venida. Cuando un cristiano cree eso y vive eso, él pertenece a la iglesia verdadera. Es la iglesia verdadera la que tiene un rótulo que pone asamblea de las asambleas de Dios, o asamblea de hermanos, o iglesia de Filadelfia, o Biblia abierta, o metodista, o wesleyana, o presbiteriana. No. Esos son grupos de iglesias que trabajan juntas y tienen ciertas características, algunas enfocadas a los drogodependientes, otras a la acción social. Hay iglesias que trabajan entre los emigrantes, hay iglesias que trabajan solamente en ciudades, hay iglesias rurales, hay iglesias que se dedican a enviar misioneros por todo el mundo. Hay distintos énfasis y distintos tipos de iglesias por su trabajo también. Pero en el corazón, en el fondo, ¿quiénes son cristianos? ¿Cuál es la iglesia verdadera? La que tiene a Jesucristo como el fundamento de su fe. Y esto es muy importante. Ahora, pensando en la iglesia, ¿por qué nos hace falta reunirnos en una iglesia? Esto es importante porque hay gente, y usted no sé, espero que no llegue a ser de esas personas, pero hay personas que usted las ve por la calle y le dice, ¿y en dónde te congregas? Pues mira, yo ninguna, pero ¿no eres cristiana? Sí, yo soy cristiana. Yo vivo mi fe, pero no voy a ningún sitio. Y quiero decir una cosa, es incongruente. No tiene sentido. ¿Para qué entonces Cristo construye, edifica una iglesia si resulta que los miembros de esa iglesia no se reúnen? No. En la Biblia encontramos que ya los apóstoles dicen que todos los días, después de la hora nona, se reunían en la oración. Encontramos que Pedro y Juan iban al templo a orar, pero es que la enseñanza es que iban todos los días. En otro lugar se nos dice que todos los días se reunían por las casas. Es decir, el pueblo de Dios no es un pueblo que se salva, es rescatado de las tinieblas para vivir cada uno a su aire. No, tiene que haber una dirección. Jesús dijo que había pastores. Pablo en sus cartas nos enseña de que él iba fundando iglesias y fue a Berea y a Tesalónica y fue a Antioquía y fue a Filipos y fue a Éfeso y fue a Troas y fue a montones de lugares. Y él abría y fundaba iglesias. ¿Para qué? Para que fueran puntos de reunión donde la gente allí se congregaba y entonces empezaban a tener tiempos
de varias cosas como las que vamos a mencionar ahora. Entonces, uno de los motivos es que el creyente tenga un punto de reunión. Necesitamos oxigenarnos, necesitamos tener contacto con gente que cree como nosotros, que habla de lo que nosotros hablamos, que nos estimulamos unos a otros. O sea, necesitamos tener comunicación, vivir juntos bajo esa misma cabeza. En Efesios se nos dice que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. En Corintios se nos dice que nosotros somos el cuerpo, somos miembros, y dice miembros los unos de los otros, es decir, interactúan, tiene que haber una relación. Formamos parte de un cuerpo, de un equipo donde Jesús es la cabeza. Así que, punto número 1, tenemos comunión unos con los otros. Punto número 2, recibimos consejo. Porque hay tantas cosas en la vida que no sabemos. Dice la propia Biblia, escudriñar las Escrituras. La misma Biblia dice escudriñarlas. En otro lado se nos dice que ella es apta, y lo hemos estudiado hace unas lecciones atrás, que es apta para enseñar, redarguir. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si no nos juntamos con nadie? ¿Cómo vamos a contrastar nuestras opiniones con las de otras personas? ¿Cómo vamos a recibir consejos si no lo pedimos? Entonces, la iglesia es el punto de reunión, pero no solamente punto de encuentro, 1, 2, 3, 4 veces a la semana. Hay iglesias que se reúnen todos los días de la semana. Cada uno se organiza como cree más conveniente y como cree que Dios le está dirigiendo. No vamos a entrar en juicio sobre eso. Pero esos momentos de reunión nos sirven para que personas más ilustradas nos enseñen de la palabra. Necesitamos el consejo de personas maduras, de personas que Dios ha ido entrenando, preparando para que nos enseñen. Cuando usted vaya conociendo más de la palabra de Dios, va a encontrar, y si es que ya no se ha dado cuenta, que en Efesios, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, dice que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, si estos 5 personajes no están trabajando sobre el cuerpo, no están perfeccionando el cuerpo. Entonces, estos 5 personajes, entre ellos quizás las personas más conocidas, los ministerios más conocidos, pues el de pastor, el de maestro, etc. Si no les damos lugar para que actúen en nuestra vida y perfeccionen nuestra vida, entonces no están cumpliendo el propósito para el que Jesús los constituyó. Por eso, la iglesia es el sitio donde estas personas vienen a trabajar en nuestro corazón. Son las que nos dicen, no deberías hacer esto, deberías hacer esto otro, la Biblia nos enseña esto. Son los que nos van a dar clases, instruirnos en lo que la Biblia dice, que a veces nosotros leemos y no nos damos cuenta, pero qué bueno que vinimos a una clase, vinimos a una reunión, y allí se nos abrió, Dios nos dio una luz, un entendimiento sobre cosas que antes desconocíamos, pero a través de personas. Por eso es importante los pastores, es importante la relación. Pablo decía de que tenemos que tener no solo relación, tenemos que tener sumisión. Tenemos que ver la fe de nuestros líderes, nuestros pastores, los que van delante en los caminos de Dios, y dice, imitar su fe, debemos imitar su fe. Por eso necesitamos en este tiempo, más que nunca, meternos en la iglesia. ¿Para qué? Para aprender. Es el sitio donde vamos a aprender. Ese es el punto número 2. Punto número 3 es la oportunidad para servir. Ahora, pensemos de esta manera. Es que a veces no tenemos la idea global de lo que es una iglesia. ¿Sabes lo que es una iglesia? Otra forma de verlo es un ejército. La iglesia es un ejército. Ha nacido de Jesús, está formado por la gente que se ha convertido, es gente entrenada, pero yo les mencioné antes, somos perfeccionados para la obra del ministerio. ¿La obra del ministerio qué es eso? Bueno, la obra del ministerio es el trabajo que la iglesia tiene que hacer para llegar al mundo. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús le dejó a sus discípulos? Id por todo el mundo y predicad este evangelio. Bueno, esta tarea, ¿quién la va a hacer? Si cada uno se reúne en su casa, ¿quién va a hacer esa tarea? Si nadie va a las iglesias, ¿quién va a hacer esa tarea? Entonces, tenemos que renovar la mentalidad. La iglesia local es un ejército local. La iglesia universal es un ejército universal.
Ahora, no tenemos un gobierno universal humano, pero sí tenemos un gobierno universal que es del Espíritu Santo. No estamos organizados como un ejemplo, la Iglesia Católica, que tiene una cabeza que dirige todo, sino que somos muchas iglesias alrededor del mundo con una cabeza que es Jesús, y el que nos guía, decía Jesús, es el Espíritu Santo. Entonces, cada iglesia va a empezar a desarrollar trabajos que el Espíritu Santo pone en la visión de los pastores y del liderazgo de cada lugar, y con todos los miembros de ese cuerpo en ese lugar, en esa iglesia local, van a desarrollar esa tarea. Entonces nos encontramos, como decíamos antes, con iglesias que tienen tareas de un carácter marcadamente social. Y entonces están trabajando, como el Ejército de Salvación, es un claro ejemplo, con comedores sociales, con lugares para pernoctar vagabundos y personas que no tienen techo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos otras iglesias orientadas en otro sentido. Dios no puso eso en el corazón del liderazgo, sino puso otro tipo de estrategia dentro de la guerra entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y es, por ejemplo, el trabajo entre inmigrantes o el trabajo enviando misioneros a todo el mundo. Entonces, esos distintos tipos de iglesias están formadas por personas, pero esas personas son un ejército bien estructurado, un ejército que trabaja bajo la coordinación de arriba de Jesús mismo, que es la cabeza, pero abajo de un liderazgo de pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, etcétera, que dirigen todo ese ejército. Aquí no está el si yo quiero, si me apetece, si no me apetece. No, en un ejército eso no cabe. Se organiza ese ejército porque hay una batalla, hay una guerra, y es contra Satanás, es contra todo lo que él ha construido, lo que él está intentando hacer. Pero dice que la iglesia va a avanzar, y dice Jesús, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la marcha de la iglesia. Ese es el objetivo que Dios nos pone, destruir, deshacer las obras del diablo. Pero si tú te quedas en tu casa y no vas a la iglesia y no evangelizas y no predicas y no apoyas con tus finanzas los proyectos que hay en tu iglesia, si tú no estás sumándote al trabajo, si no estás haciendo nada de tu parte, en otras palabras, si no sirves al cuerpo de Cristo, entonces, como decía alguien, no sirves. Ese juego de palabras es muy interesante. Si no sirves, entonces no sirves. En otras palabras, si tú no colaboras, si tú no ayudas, si tú no das de ti, si tú no eres discípulo de Cristo, entonces no sirves. Es decir, no vales. Por eso es importante el concepto de iglesia local, de iglesia universal, también como ejército. Entonces, punto número 1, habíamos hablado, es la comunión con los creyentes. Lo necesitamos. Solos nos morimos. Fíjese, una hoguera donde usted separa los troncos, tarde o temprano se apaga. Pero si usted los junta, unos a otros se dan el calor y mantienen la llama y dan brasa. Ese es el sentido. Punto número 2, habíamos dicho que necesitamos el consejo, la instrucción, la ayuda, la exhortación de cristianos maduros. Punto número 3, el que acabamos de tratar, nos brinda la oportunidad de servir. Somos un ejército. Pero punto número 4, es el lugar donde se nos provee de alimento espiritual. Es el lugar donde Dios nos va a hablar. Es el lugar donde gente inspirada por el Espíritu Santo, siguiendo los patrones que en el Nuevo Testamento se nos dan, no estamos inventando nada, encontramos apóstoles, decíamos, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que nos van a hablar inspirados por el Espíritu Santo, nos van a hablar de sus experiencias, y allí vamos a conseguir el alimento espiritual. Vamos a aprender verdades para nuestra vida, vamos a llenarnos de la ilusión. ¿Cuántas veces en la iglesia hemos venido desanimados, hemos venido dispuestos a arrojar la toalla, pero allí de repente estábamos cantando y ahí vino algo, una palabra de Dios, una frase de una canción, alguien que estaba a mi lado y me puso la mano en el hombro y empezó a orar por mí, y ahí hubo un cambio. Es el sitio donde yo me alimento, es el sitio donde yo me crezco. Mire, uno de los testimonios típicos de muchas personas, de mi propia vida, que decimos, no tenía ganas de venir, pero menos mal que vine porque me fui lleno. No tiene que ver entonces con las ganas que yo tengo, no. Se trata de que cuando voy a la iglesia, Dios me ministra.
Por eso tenemos tiempos de oración. Dios nos ministra por la oración. Tenemos tiempos de alabanza, de canciones. Dios nos ministra por la alabanza. Es una parte vital. Nos levanta, nos acerca a las cámaras secretas de Dios, a la intimidad con Dios. Pero también tenemos la predicación o la enseñanza, que es el momento donde alguien abre la Biblia y con la dirección de Dios y con la preparación de un estudio, de un sermón, nos van a compartir las cosas que necesitamos. Es la palabra para ese día. Quizás son cosas que ya sé, pero era necesario que me las dijera Dios en ese momento para yo reaccionar. Son momentos donde la palabra esa que nos dan nos levanta, nos impulsa y nos anima para hacer lo que habíamos quizá dejado de hacer. Estos 4 puntos a la hora de pensar en la iglesia son vitales. Tú necesitas la iglesia, yo necesito la iglesia. Pero es que ya no se trata de si quiero o no quiero. Se trata de simplemente seguir la palabra que Dios nos ha dado. Déjeme leerle este versículo aquí en Hebreos capítulo 10 y dice así. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Decíamos que teníamos que estar juntos para ministrarnos, animarnos. Pero dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, y esta es una exhortación fuerte y dura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya en la época de Pablo se daba cuenta que había personas que, Pablo, el escritor de Hebreos en este caso, algunos dicen que podía ser Pablo, pero ya en esa época había personas que no iban a la iglesia. Quizás se habían enfadado con un hermano, se habían enfadado con el responsable porque les había llamado la atención en alguna cosa que necesitaban corrección. Y por su orgullo, por su rebeldía, dejaron de ir a la iglesia. Es como encontramos mucha gente, no va a la iglesia. Yo soy católico, pero no practicante. Yo soy evangélico, pero no practicante. Es que hay tanta gente que dice que cree, pero no se congrega. Eso no existe. Escúcheme, el que no vive en la armonía del cuerpo, no vive. Dice Jesús, fuera de mí nada podéis hacer. Entonces necesitamos entender que Jesús nos pone dentro de un cuerpo para que en ese cuerpo nos ministremos unos a otros, pero en ese cuerpo también, como dice aquí, nos sujetemos, o sea, estemos bajo el liderazgo de Dios, el liderazgo de las personas que están allí y seamos parte de algo. Estamos recibiendo algo y dando algo. Hay un proyecto. Dios tiene proyectos con la iglesia local. Dios tiene proyectos con tu vida. Dios tiene proyectos con tu forma de ministrar, de hacer el trabajo, lo que tú tienes que hacer. Por eso Dios quiere que tú aprendas que la iglesia es el lugar donde tú tienes que ser parte. Entonces no existen llaneros solitarios, no existen. Y si existen, están fuera del orden que Dios ha establecido. Vuelvo a leer otra vez este último consejo. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué quiere decir este texto? Mire, es tan inminente el hecho de que no solo Jesús viene, sino que nosotros vamos a Jesús. Es decir, el tiempo va pasando y cuanto más va pasando el tiempo, más se acerca nuestra vida al encuentro con Jesús. Más se acerca nuestra vida al término, no solo de este mundo. Si este mundo dura un poquito más, por lo menos al término de nuestra vida. Cada día estamos un día más cerca de nuestra muerte. Ese tiempo, cuanto más se acerca, más debería alertarnos de que tenemos que actuar bien, hacer las cosas como Dios manda, estar en el orden de Dios. Por eso yo quiero animarte en este momento. Acabas de entrar a la familia de Dios, acabas de conocer de Jesús, ¿verdad? Por eso estás disfrutando de este programa y de esta palabra. Bueno, yo te digo, te exhorto, te animo, incorpórate. Ay, pero es que no me gusta porque, mire, no se trata de si te gusta. Dios te plantó ahí, en esa iglesia. Es como si viene un hijo a mi familia y dice, no, esta familia no me gusta, mi mamá es muy bajita o mi papá es muy grande. No se trata de si te gusta, es que Dios te plantó ahí. Y si Dios te plantó en ese huerto, formas parte de ese huerto, hace falta en ese huerto. Dios hizo estrategias donde tú, como parte de ese conjunto, tienes tu relación y tu importancia. Por eso tienes que involucrarte en esta nueva vida que tienes en Cristo Jesús. En esta nueva vida Dios tiene proyectos para ese lugar donde tú estás y tú eres parte de ese proyecto.
Así que yo quiero terminar en esta ocasión haciendo una oración por la comprensión. Hemos hablado de la iglesia universal y de la iglesia local. Entonces alguien dice, no, mi Señor y mi Dios es Jesús, pero nadie más. No, Dios estableció en su iglesia universal y en su iglesia local autoridades. Entonces no cabe que seas parte de la iglesia universal y no seas parte de la iglesia local. Si eres parte de la iglesia universal, obligatoriamente tienes que ser parte de una iglesia local. Y al ser parte de una iglesia local en el orden de Dios, eres parte de la iglesia universal. Dios nos quiere a cada uno en orden. Por eso yo quiero que Dios te dé entendimiento sobre este tema y puedas entrar de lleno en la vida de tu iglesia. Es donde Dios te plantó. Padre Celestial, oro, Dios, por cada persona que está viendo estas imágenes, escuchando este mensaje. Y pido, Dios, en el nombre de Jesús, que les des entendimiento. Que, Señor, tu palabra esté llegando a cada uno. Y, Dios, tú les hagas sentirse parte. Señor, les ayudes en esta transición, viniendo del reino de las tinieblas para establecerse en el reino de la luz. Transición, Dios mío, para comprender leyes, transición para entender su papel y su lugar, transición para adaptarse a la nueva situación. Padre, yo los bendigo, oro para que les ayude a integrarse en sus iglesias, unirse a su liderazgo, sus pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, y puedan servir como un gran ejército, como parte de un gran ejército en esta gran tarea que tú nos has encomendado. Dios mío, pido que tu palabra esté con ellos. Tú los bendigas en esta hora, cuerpo, alma y espíritu, y los llenes de tu poder, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.